para acá, en el marco. Okay. Vamos a cambiar de tema, hermanos. Hemos tratado, bueno, uno de los propósitos de escuela dominical es tratar temas que necesitan un poquito más de interacción y hemos tratado de hacerlo diverso, que no sean los mismos temas o temas muy parecidos, sino alternar entre clasificaciones de temas para poder hacerlo también más dinámico, ¿verdad? Y ver que la teología o el estudio de Dios es mucho más amplio de lo que nosotros a veces pensamos. Y por eso, primeramente, bueno, quienes han estado aquí se recuerdan que vimos la confesión primero, los temas de la confesión. Después trabajamos, si no mal recuerdo, cómo interpretar la Biblia, algunos principios de interpretación bíblica. Vimos ángeles y demonios, un tema también poco común en muchas iglesias, aunque en otras iglesias solo de ángeles y demonios hablan. También vimos los 10 mandamientos, creo que fue el siguiente tema. El tema pasado, que es acerca de evangelizar. Y pasamos a un tema un poco más teórico, que es un tema que se llama, o que en teología se le dice teología propia. Se le dice teología propia. Hay diferentes ramas de la teología, ¿verdad? Esta cristología. ¿De qué creen que habla la cristología? De Cristo. Y la eclesiología, de la iglesia. Hay unas que son más difíciles, ¿no? Como la neumatología. ¿De qué habla la neumatología? Del Espíritu Santo. Pero la primera parte es la que nos da la clave. Pero esta se llama teología propia. ¿Por qué creen que se llama teología propia? Exactamente, es propiamente teología. ¿Y qué significa teología? Es el estudio de Dios. Ahora hay quienes creen que la teología es solo para las universidades, pero no, teología es solamente hablar de Dios, meditar de Dios, conocer a Dios, eso es la teología. Y hoy vamos a empezar una serie de el conocimiento, del estudio de la persona, o del ser de Dios, mejor dicho, del ser de Dios. Y nuestra primera clase es sobre el conocimiento de Dios. Cuando, cuando los cristianos empezaron a evangelizar hace mucho tiempo, se dieron cuenta que muchas personas ya tenían una idea de Dios. Y la pregunta no era si tenían ideas acerca de Dios, sino que tuvieran una idea correcta de Dios. Y hay un autor que se llama Arcis Sproul, se llamaba, ¿no? Ya falleció, Robert Sproul. Él escribió un libro que se llama Todos somos teólogos. Y es que todos tenemos una idea de Dios. Todos. En la medida en que esté de acuerdo a la verdad, es más equivocada o menos equivocada. Y por eso él decía, ¿verdad? Que todos hacemos teología al final de cuentas. Pero importa que sea una buena teología, que sea una teología conforme a lo que es verdadero. Y estos primeros cristianos tenían ideas de Dios, pero tenían ideas equivocadas de Dios. Entonces les decían, crean en Jesús. Y ellos decían, creemos en Jesús. Pero ¿qué significa creer en Jesús? ¿O qué Jesús, verdad? Eso hay que determinarlo a la luz de la Biblia y decir si es correcto o no es correcto. Entonces, si uno va con un mormón y le dice, ¿cree usted en Jesús? ¿Qué va a decir el mormón? Que sí. Pero el problema es, ¿qué Jesús? Si le decimos a los musulmanes, ¿cree usted en Jesús? ¿Qué creen que dice? Que sí, ¿verdad? El Corán habla de Jesús como un profeta. Ese es el problema. Y muchos cristianos hoy también tenemos el mismo problema que se tenía hace mucho tiempo. Es el problema del ser humano, de entender quién es Dios. Y cuando hablamos con un cristiano acerca de su salvación o de su cristianismo, y le preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Qué creen que suelen responder los creyentes? Si yo voy con un cristiano evangélico normal, sin importar la iglesia, normal, de calle, y le preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Qué dicen? ¿Qué creen que dice? Un ser supremo, ¿no? ¿Qué más? El creador de todo. Bueno, esas son todas ideas acerca de Dios
que pueden estar bien o pueden estar equivocadas, pero necesitamos entenderlo. Muchos definen su cristianismo a la luz de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Definen su fe a la luz de lo que Dios ha hecho en ellos. Por ejemplo, me da salvación, me da vida eterna, me da paz, me da gozo, me ayudó a resolver estos problemas, me curó. Y suelen definir su cristianismo en función de lo que Dios hizo por ellos, pero nunca, o suelen hacerlo poco, en función de lo que Dios es. Si yo les pregunto, ¿por qué aman a su esposa? ¿Por qué aman a su esposo? ¿Por qué aman a sus papás? ¿Por qué aman a sus hijos? ¿Qué me dirían? Porque me da regalos, porque me hace sentir bien, porque me cuenta chistes, porque qué bonito verlo jugar. Y entonces a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Definimos nuestra relación con Él en función de lo que recibimos de Él, pero no lo conocemos. Y eso decía también Arcis Sproul, decía que uno de los grandes problemas de la iglesia es que la iglesia no sabe quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es? Y para eso va a ser este estudio, para que nosotros entendamos qué es lo que dice la Biblia, lo que Él mismo dice acerca de Él. ¿Quién es Dios? Para que nuestra relación con el Señor, nuestro cristianismo, nuestra fe, no se base en función de lo que Él nos da o lo que podemos recibir de Él, sino en quién es Él. Por eso la importancia de tocar este tema, para que entendamos a quién es, si realmente es al que amamos, al que decimos amar, es Él. Porque muchos se topan con la idea de Dios y después dicen, ese Dios no me gustaba más el que yo creía que era. Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad de Dios, a muchas personas no les gusta hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué creen que no les gusta hablar de la santidad de Dios? Sí, porque no, perdón, ¿por qué? Porque nos ofende, y nos ofende porque estamos lejos, ¿verdad? No, nosotros y la santidad son dos conceptos diferentes, y como no nos gusta que nadie nos diga que estamos mal, ese concepto de la santidad de Dios no me gusta. O cuando hablamos de la ira de Dios. Hay creyentes que no les gusta hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque les ofende, porque no les gusta, porque se han creado una idea de Dios que no es, ¿verdad? Es una etapa, eso es algo muy propio de la etapa de enamoramiento de los novios, ¿verdad? De minimizar las cosas que no me gustan del otro, que no quiero ver, ya cuando ya me doy cuenta, cuando ya entiendo quién es el otro, ya me doy cuenta de todo lo que es. Bueno, también mientras nosotros entendemos, vamos conociendo a Dios y lo vamos entendiendo a la luz de la Biblia, hay cosas de Dios que nos sorprenden y muchas veces nos ofenden como pecadores o como personas que constantemente se alejan de Él. Pero el propósito del estudio no es alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Y nos vamos a dar cuenta que somos nosotros quienes necesitamos cambiar más. Ese es el proceso de santificación. Necesitamos todavía amoldarnos más a lo que Dios dice de sí mismo. Y que no es Dios quien va a cambiar. De hecho, uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Y además de esto, además de conocerlo, es para poder amarlo mejor. Poder amarlo mejor. ¿Quién ama más? Dos novios que apenas se están conociendo, que pues, ahí más o menos se van conociendo sus defectos y sus virtudes, o dos esposos que llevan décadas juntos y saben de qué padece y saben que otras cosas van a ser asperezas y a pesar de eso van a permanecer juntos. ¿Quiénes tienen una mejor relación? Los esposos, ¿verdad? Porque a pesar de esas diferencias se aman y buscan estar juntos. Bueno, lo que nosotros vamos a buscar hacer es entender cómo Él, a pesar de nuestros defectos, todavía nos ama y ver cómo Él ha permanecido con nosotros durante todo este tiempo, porque Él es así. Entonces, mientras nosotros caminamos en la vida cristiana, vamos a entender que mientras más lo conocemos, más, más podemos amarlo, mejor podemos amarlo.
Mientras más estamos con Él, mientras más avanzamos en la vida cristiana, más podemos amar. También vemos que en el cristianismo muchos siguen cuestiones muy básicas de la fe, que es bueno saberlas, pero que no profundizan jamás en Dios. Y eso amonesta Pablo a sus oyentes en Primera de Corintios, pero más grandemente los hebreos, el autor de los hebreos a sus interlocutores. Dice que hay cosas que todavía son demasiado básicas y todavía las están estudiando ellos. ¿Se recuerdan cuál amonestación hace el autor de los hebreos a sus interlocutores, a los que leen la carta? Uh-huh. Micrófono. Es en Hebreos 2. Les dice que ellos tendrían que ya conocer más de Dios, pero de hecho que deberían de ser ya maestros, pero él se está dando cuenta que todavía pues tienen necesidad de leche y que, y que saben muy cosas básicas. Eh, Esa es la palabra, Los rudimentos. a los rudimentos, que dejen ya los rudimentos de Cristo y prosigan a, pues a conocer de mejor manera a Dios, ¿no? Uh-huh. Gracias. Los temas que hemos visto anteriormente, por ejemplo, el de los 10 mandamientos y evangelizar, hablamos cuestiones muy prácticas de la vida, del andar cristiano, pero lo que vamos en lo que vamos a meditar a continuación en esta serie van a ser cosas bien, bien profundas, porque estamos hablando de Dios. Y debemos preguntarnos desde ya cuántos de nosotros deberíamos ser ya maestros y todavía son cosas que probablemente ni sepamos, debiendo haber sido tan básicas. Esa es la primera confrontación, hermano. Decía Spurgeon que me da vergüenza, al ver el cristiano que debería ser, me doy cuenta del cristiano, me da vergüenza el cristiano que soy. No sé si se entendió en el trabalenguas. Al ver el cristiano que debería ser, me da vergüenza el cristiano que soy actualmente. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros sabemos que ya debimos haber pasado ciertos temas, ciertos conocimientos y deberíamos ir un poco más lejos, pero muchas veces por nuestra negligencia, nuestra necedad, nuestra falta de fe, muchas veces nos quedamos en lo más básico. Así que vamos a empezar a tocar este tema que es el conocimiento de Dios. Es el primer tema de la teología de Dios, el conocimiento de Dios. Acompáñenme a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, muchas cosas nos enorgullecen, y aquí Jeremías, o el Señor lo pone en boca de Jeremías, que muchas veces nos enorgullecemos por ser inteligentes, por ser valientes o por ser ricos. Si algo debe causar verdadero orgullo en nosotros, ¿qué es de acuerdo a Jeremías? Conocerlo. Eso debe ser realmente motivo de orgullo, motivo dice acá, de alabarse. Bueno, lo primero que debemos entender de Dios es que el Señor es incomprensible. ¿Qué significa que el Señor es incomprensible? ¿Me dicen ustedes?
como es Él, ¿verdad? No podemos... ¿Algún texto que nos hable de eso? ¿Qué dice el Salmo 139? Un versículo más. Ahí está el Salmo. Pues ahorita no lo, pero alto, eso no lo puedo comprender, o a dónde iré tu presencia. 145.3. Voy a poner otro si ustedes me dicen después. Salmo 145.3. Grande es Jehová y su grandeza es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Que no se puede escudriñar, que no se puede entender en su plenitud. Vamos ahora con... 139:6. Gracias. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Algún otro texto? Romanos 11:33. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca de Dios es que el Señor es incomprensible. Eso es bastante intuitivo. Evidentemente no podemos conocer a Dios tan grande que es. De hecho, no podemos conocer ni las cosas más pequeñas. A veces un matrimonio lleva años y sorprende algo, ¿verdad? No me gusta tal cosa. Años contigo y nunca sabía que no te gustaba tal cosa, ¿verdad? O entender algo tan pequeño, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el plástico? Entonces, aún por muy pequeño que sea, nuestro conocimiento es limitado. Aún los especialistas más grandes de un tema no pueden terminar de entender ese mismo tema. Y mucho menos entender al Señor con toda su grandeza. Pero aunque el Señor es incomprensible, Él sí es conocido. ¿Qué significa este contraste? Me falta un texto del incomprensible. Job 11:7, este me gusta mucho. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces decimos que aunque el Señor es incomprensible, Él puede ser conocido. No significa que nunca vamos a poder conocerlo. Lo que no vamos a poder conocer es todo lo que es, sino solo lo suficiente. Vamos con Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, a pesar que es incomprensible, sí podemos conocerlo. Parcialmente, pero lo podemos conocer. Primera de Juan 5:20. El Hijo de Dios ha venido y Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces decimos que el Señor puede ser conocido por nosotros. ¿Por qué hacemos este contraste? Pues además que la Biblia lo dice, y es porque nosotros somos hábiles en poner excusas, ¿verdad? Bueno, si no podemos conocer al Señor, pues está de más que estemos acá estudiando, de más está la Biblia, porque pues no lo podemos conocer. Pero eso no es así. Significa que no lo podemos conocer en todo, pero sí una parte importante de él. Por eso sí podemos conocerlo. Y hay un pasaje en Deuteronomio 29:29 que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces decimos, no, esas cosas no podemos entenderlas de Dios porque Dios es incomprensible. Eso no es cierto. Si Dios nos da algo para que lo entendamos es porque sí se pueden conocer acerca de Él. Aquí pasamos a la forma de cómo puede ser entonces el Señor conocido. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Prácticamente, ¿cómo podemos hacer? Sí, con comunión con Él, ¿verdad? Pero a través de los medios. ¿Cuáles son los medios para conocerlo? Los medios prácticos. La palabra, o la Biblia, y la creación. Gracias.
Estos son los medios por los cuales el Señor se da a conocer actualmente con nosotros. Actualmente. Y la oración es para que nosotros nos comuniquemos con Él, ¿sí? No para que Él se comunique con nosotros. Para eso es la palabra, actualmente. A esto en términos técnicos se le llama la revelación especial y la revelación general. Cualquier hombre, sin tener ninguna relación con Dios, puede conocer a Dios por la palabra y por la creación. Cualquier hombre puede conocer a Dios. Si un ateo lee la Biblia y llega y dice, Jesús es Dios, y dice, eso es cierto, ¿ha conocido a Dios verdaderamente? O sea, ¿tiene información real de Dios? Sí, sí tiene información real de Dios. Un demonio lee la Biblia y cree en la Biblia, ¿no? Un demonio cree en la Biblia. Significa que él tiene revelación, la revelación especial de Dios. Cualquiera puede ver a los cielos, cualquiera puede ver el firmamento y decir, Dios existe. Cualquiera, sea pecador, sea creyente, sea lo que sea, demonio, ángel. Estos son los dos libros de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. ¿Dónde entendemos que estas son las dos fuentes de revelación de Dios? ¿En qué parte? Sí, el salmo que nos dice cómo podemos conocer a Dios por excelencia es el Salmo 19. Acompáñame al Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esa es la primera parte, la primera revelación, la revelación general. Después, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Este salmo y muchas otras partes de la Biblia nos dice que Dios, la única forma en que Dios puede ser conocido es gracias a que el Señor se da a conocer. Entonces, Dios está en luz inaccesible, no puede ser por nosotros conocido a menos que Él mismo decida revelarse a los hombres. Y ha escogido dos formas de revelarse a los hombres, a través de la creación y a través de la palabra. Aquí no voy a poner la palabra, no voy a poner la Biblia, me voy a referir a toda la palabra que el Señor da a lo largo de la existencia del ser humano, ¿verdad? Lo que habló con Adán, todas las cosas que Jesús dijo y no fueron escritas, toda la palabra del Señor y la creación, ¿sí?
Así se da a conocer Él. No hay otra forma en que nosotros podamos conocerle sino es a través de la palabra y de la creación. Dudas hasta el momento, o comentarios. ¿Vamos bien? ¿De micrófono? No hay excusa para que el hombre diga que no conoce al Señor, pues el Señor se ha revelado también a través de la naturaleza. Y tenemos noción de que el Señor existe y luego se revela a través de la palabra y aún menos excusa tendríamos para decir que no conocemos al Señor. Es por eso que creemos que los pueblos nativos de América, aún antes de venir la Biblia al continente americano, pues tenían conocimiento del Señor a través de lo que veían y por eso es que tampoco tenían excusa para decir que no conocían al Señor. Gracias. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Capítulo 1. Lo que dice hermano Ronald es que el hecho de que el Señor se revele por medio de lo que hay y la palabra es la justificación por la cual el Señor puede condenar al mundo. Todos tenemos un sentido de Dios. Tenemos la idea de que Dios existe. ¿Sí? Desde que nacemos, mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que qué cosas van creciendo en nuestro ser que nos hacen pensar en Dios mientras crecemos. Independiente si nos crían ateos o musulmanes o budistas. Recuerden que los budistas no creen en Dios. Del yoga, del Hare Krishna, todos ellos. ¿Qué es lo que al crecer me hace pensar en Dios? Ese es uno, ¿no? ¿Qué me depara después de morirme? Me doy cuenta mientras voy creciendo que la muerte existe y que inevitablemente yo voy a la muerte. Pues, ¿qué pasa conmigo después de ese salto del cual no han regresado nadie para contar? ¿Qué más? ¿Dónde está? Claro. El destino ahora. ¿Qué otras cosas? Sí, la moral, ¿verdad? La moral es el segundo punto, es decir, hay una conversación entre dos niños y yo sé que si que quitar los juguetes a alguien es bueno y otro dice no, quitar los juguetes a otro es malo. Bueno, ¿quién es el juez que dice esto es bueno y esto es malo? Para el niño mientras va creciendo es mi mamá, mi papá. Él dice que está bien, que está mal. Pero mientras crece se da cuenta que su papá y su mamá se equivocan y que necesitan también alguien que... Y entonces llega la ley humana, ¿no? Esto dice la ley, los derechos del niño, los derechos humanos. Y mientras más vamos creciendo nos damos cuenta que los derechos tal vez no son tan derechos, que no son tan rectos, ¿verdad? Entonces vamos creciendo con la idea de que necesitamos alguien que norme este mundo entre lo bueno y lo malo, porque evidentemente hay cosas buenas y evidentemente hay cosas malas. No podemos decir, todo es opinión. Es mentira. Una opinión, un golpe, yo voy a decir, sí, estuvo mal. Entonces necesitamos una regla, una moral. Alguien que me diga qué está bien y qué está mal. Que no, evidentemente no puede ser las opiniones humanas. ¿Qué otra idea se empieza a desarrollar que me hace pensar en Dios? Voy por partes. ¿Sí? ¿El micrófono? Mejor no. Te gané. ¿Hasta qué número sabes contarme? Hasta tanto. No, pero ¿hasta qué número? ¿Qué número? Y yo decía un número y tú decías otro. Es que los números son infinitos, no terminan. ¿Cómo así? Entonces entendí Eclesiastés cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahí tú chocaste con la idea de la eternidad en el espacio y en el tiempo. Y los números son infinitos. Y es infinito.
vamos con el primero, que es el origen, mi origen. Yo me doy cuenta mientras voy creciendo que yo no pedí venir acá, alguien me trajo, y me doy cuenta que quienes me trajeron tienen ese mismo problema, que alguien los trajo, que no pidieron venir, y así, ¿no? Entonces me doy cuenta que mientras voy a mis antepasados, alguien nos tuvo que haber puesto acá, al menos de forma inteligente, ¿verdad? Ese es el tercer punto de entendimiento. El cuarto, que también lo mencionaste tú, es el sentido de propósito. Estoy aquí, pero estoy aquí no para estar sentado. ¿Para qué estoy aquí? Para algo, lo que sea, pero estoy aquí para algo, necesito hacer algo. Necesito decir que mi vida tiene un propósito, naturalmente me exijo tener algo que hacer, algo significativo que hacer. Estoy seguro que si les digo a cualquier persona, usted nació aquí para ser trabajador, me va a decir, yo no nací para ser trabajador. Trabajo, pero no nací para eso. Todos aspiramos a ser alguien en la vida, o a hacer algo importante. Algo tan pequeño como, no sé, como ser un buen profesional, o ser un presidente, ¿verdad? Ser un altruista, o hacer una familia de 3 personas. Pero todos necesitamos un propósito. Y el quinto es el que mencionabas tú, que es el sentido se le llama el sentido de dimensión. Me doy cuenta que yo solamente ocupo un pequeño espacio y un pequeño lugar en este mundo, y siempre hay algo más grande que yo. ¿Qué pasa si voy al cielo? Me doy cuenta que en el cielo tiene que haber un lugar más. Y tengo que seguir avanzando porque siempre tiene que haber algo más. Hay un filósofo que se llama Giordano Bruno que decía que si yo tiro una flecha para el infinito, para allá, tiene que topar con algo. Si pudiera mantenerse para siempre, o se mantiene para siempre, o topa con algo. Y si topa con algo, yo me puedo subir a ese algo y tirar otra flecha. Entonces, por lógica, siempre tiene que haber algo más. Eso es lo que él decía, ¿verdad? Y creo que tiene razón. Entonces, ese tipo de preguntas nos hace pensar en que sí existe Dios. A eso se le llama el sentido de Dios, o el sensus divinitatis en latín, porque a mí me gusta buscar en teología histórica. El sentido de Dios. Todos necesitamos un sentido, todos tenemos el sentido de Dios, pero es Dios quien tiene la exclusividad de cómo se revela hacia nosotros. Y ha decidido que las dos formas de revelarse a nosotros es a través de su palabra y a través de la creación. Y todo lo que no ha revelado aquí, no podemos saberlo. Ahora sí viene el texto. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. ¿Qué podemos llegar a conocer? Lo que Él revela. ¿Qué puede conocer una piedra? ¿Han pensado en la inteligencia de una piedra? De un pedazo de lodo. ¿Qué pueden llegar a conocer? Nada. ¿Por qué no? Porque no tienen la capacidad de entender. No fueron dotadas con esa capacidad de entendimiento. Fueron simplemente hechas para ser inertes. Entonces el Señor decidió hacer a ciertos seres con cierta inteligencia capaz de conocerlo y de relacionarse con Dios. ¿Qué seres inteligentes, qué seres tienen la capacidad de relacionarse con Dios? Los seres humanos, los ángeles, ángeles y demonios, los animales. Los animales viven para Dios, ¿verdad? Y tienen esa capacidad de conocimiento. Si usted va con un animal, entiende. Luego los árboles entienden su entorno a su manera, ¿no?
Entonces el Señor es quien da esa capacidad de relacionarnos con Él, de entender que existe un Dios y que podemos relacionarnos con Él. Y nosotros hemos sido dotados con esa capacidad, pero además de darnos la capacidad, también nos da los medios para hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos al siguiente punto de las formas de conocer a Dios. Y es el propósito por el cual conocemos a Dios. ¿Por qué Dios nos pide conocerlo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sí, tienen que ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido del ser humano, verdad? ¿Para qué el Señor nos creó? Para adorarlo. ¿Tenía Dios necesidad de nosotros? Él vive feliz, siempre vivió feliz y siempre será feliz. Consigo mismo desde siempre para siempre. No hay nada que pueda hacer el hombre que pueda cambiar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de sentir. Él siempre es así. Antes de seguir pasando a la siguiente, solo quiero recordarles que esto es un poco técnico, pero por eso dijimos al principio que esto es algo ya muy, muy profundo, que es importante saberlo. Nosotros conocemos a Dios por analogía y usamos lenguaje analógico. ¿Qué significa analogía? Es una analogía. Algo que representa algo más. Nosotros entendemos a Dios por comparación. No podemos entenderlo en esencia. ¿Por qué no podemos entenderlo en esencia? No tenemos la capacidad. Siempre necesitamos entenderlo en comparación. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es infinito, ¿qué significa eso? ¿Entendemos realmente qué significa ser infinito? Ustedes pueden hacerse en su cabeza la imagen de infinitud. No se puede. Necesitamos siempre pensar en un espacio. Les voy a decir que viene a mi cabeza cuando pienso en infinito. Un espacio que se expande, que va buscando más. Pero no puedo lograr entender qué es no acabarse. Entonces entendemos a Dios por comparación. El Señor es grande. ¿Qué dicen ustedes? Bueno. ¿Y es pequeño? Sí. Vamos a ver. ¿Dios cabe aquí? ¿Dios cabía en el tabernáculo? Sí. ¿Y no que es grande? Si es grande, no puede caber en el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Una tienda más o menos de este tamaño, de esta extensión. Y Dios habitaba parte en el tabernáculo. ¿Cuánto de Dios habitaba en el tabernáculo? ¿Cuánto de Dios habita en nosotros? Una parte la tienen ustedes, otra parte la tengo yo, otra parte la tiene la iglesia de allá. ¿Cuánto de Dios habita en nosotros? Todo Dios. Entonces, ¿Dios es grande o pequeño? Los dos. Se han vuelto. Entonces, ese tipo de lenguaje, amoldarse, por ejemplo, es un lenguaje comparativo, porque yo uso amoldarse con algo que tiene forma. Por ejemplo, la gelatina, ¿no? Que agarra forma. Pero Dios no tiene forma. Cuando yo digo que Dios es grande, es porque yo entiendo los tamaños. Y digo que es pequeño. Entonces, para mí, algo grande, por ejemplo, un elefante, no es pequeño. ¿Puede un elefante vivir en mí? No puede. ¿Por qué? Porque es grande y no es pequeño. Pero Dios es más grande que un elefante, ¿no? Y aún así puede vivir completamente en mí, en el tabernáculo,
Entonces, yo uso lenguaje, toda la Biblia usa lenguaje de analogía, de comparación. Grande, pequeño, bueno, fuerte. Hay algunos que son más literales que otros, por ejemplo, como águila, como león. Esos son lenguajes comparativos. Yo debo entender primero no solo que Dios es difícil de entender, sino también es difícil de explicar. Y por eso necesitamos la comparación. Porque nuestras palabras no pueden encerrar la esencia de lo que Él es. Nuestro lenguaje es limitado. Quienes hablen dos idiomas tal vez lo podrán entender mejor. Hay conceptos que no se pueden traducir a otro idioma. De hecho, uno necesita varias palabras para traducir. Bueno, el Señor está en una esfera tan diferente a la nuestra que necesito un lenguaje solamente de comparación. Y eso lo entendió claramente el rey David. Él dice, ¿habitará el Señor en templos humanos? ¿Cuál era la respuesta? Una respuesta era que no, porque es más grande, ¿no? Pero ¿habitó Dios en el templo de Israel? Sí, habitó. Entonces la respuesta era sí, pero también no. Porque nuestro lenguaje tiene esas limitaciones. Nuestro entendimiento tiene esas limitaciones y nuestro lenguaje lo refleja. Por eso decimos, ¿podemos nosotros entender a Dios? Sí, pero no. Nuestro lenguaje y nuestro entendimiento tiene esa limitación. ¿Por qué el Señor nos ha hecho? Nos ha hecho para conocerlo principalmente, para conocerlo. Entonces entendemos que la revelación especial y la revelación general tienen un propósito más que darnos información. ¿Cuál es el propósito especial de la revelación, de toda la revelación del Señor? ¿Cuál es el propósito? Aquí viene un problema de nuestro lenguaje, ¿verdad? Que le conozcamos íntimamente. No solo conocerlo de una manera, como decimos nosotros, de una manera personal, de una manera íntima, de una manera relacional. ¿Cómo más se le suele decir? Cercana, ¿verdad? Porque cualquier persona puede leer la Biblia y cualquier persona puede ver la creación y darse cuenta que Dios existe. Pero el hecho de reconocer la existencia de Dios no lo hace salvo, o no le hace tener una relación con el Señor. Satanás sabe que Dios existe y probablemente tiene una relación más, ahí otra vez los problemas del lenguaje, más íntima que nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás lo conoce hace mucho tiempo, conoce la palabra, conoce la obra del Señor. O sea, seguramente Satanás estuvo ahí cuando creó todo, cuando nos creó a nosotros. Entonces lo conoce de una forma más personal. Pero no es la forma en que nosotros buscamos conocerlo. Es en una relación de intimidad. Esa es la forma en que hemos entendido cómo poder expresarlo. Pero la revelación general no tiene esa capacidad. Nosotros podemos conocer al Señor aquí en sus atributos, pero no en una relación, no para tener una relación. Vamos a Romanos, capítulo 1.
versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a dejar ahí. Bueno, ¿qué dice este pasaje? Pablo está hablando sobre la culpa del ser humano. Porque en el juicio final, y de hecho actualmente hay mucha gente creativa que se busca excusar y dice, Señor, ¿cómo sabría de Jesús que era el Salvador si yo no conocía a Jesús? Yo no sabía que existía Dios. ¿Qué le dirá el Señor entonces? ¿O qué nos está diciendo Pablo aquí a las personas que dicen que no conocen a Dios? Ajá. Sí, cuando hablamos de la creación, no nos referimos solamente a las montañas, al sol. ¿Qué es la creación? Yo mismo, mi conciencia, mis pensamientos. Entonces el hombre sabe todo esto que hemos dicho, que tiene un origen, que tiene un destino, que tiene un propósito, que tiene una dimensión, que hay una moralidad. Y hay muchas cosas que el Señor ha dotado al hombre para que le conozca, para que no tenga ninguna excusa, dice acá. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo. El hombre sabe que Dios es un Dios justo que va a juzgar a los hombres. Y nadie tiene excusa. Y no porque ellos fueran inteligentes. Dice Pablo que porque Dios se los dio a conocer. Esas cosas que parecen incomprensibles y que están más allá de Dios, Dios se las dio a conocer a través, dice acá, de las que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres conocen a Dios a través de la creación, de la revelación general, sin haber tenido acceso a la revelación especial, sin nunca haber tenido una Biblia en sus manos o un profeta. Todos los hombres pueden conocer a Dios acá. Pero esa revelación que Dios les da solamente tiene un tipo de información específica. Y esa información es juicio. ¿Sí? Ese es el mensaje. La información de la creación es que Dios es grande, dice aquí, su eterno poder, su deidad. Todo eso está en la información del cielo, de la conciencia y todo. Pero esa información tiene un mensaje. Y ese mensaje es juicio. Me dice Alejandra. Está algo tirado en el suelo. ¿Qué es la información? Hay algo tirado en el suelo. ¿Qué me está tratando de decir? Que lo recoja. Ese es el mensaje. Entonces, el Señor tiene información de sus atributos en todo lo creado. Pero ¿qué está tratando de decirle al hombre? Que no tiene excusa. Ese es el mensaje. Eso dice acá, ¿no? Porque el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo le conocieron a Dios? ¿Cómo conoce el hombre a Dios de acuerdo a Romanos? Por medio de la creación, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles.
Entonces lo que dice Dios acá es que el hombre tiene la información de Dios y teniendo la información de Dios, esa información tiene el único propósito ahora de darles juicio. ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje es de juicio? ¿Por qué creen? Así es. Por el pecado. Lo que Pablo está diciendo acá es que existe un juicio porque existe pecado. La razón por la cual Dios condena al hombre no es por no conocerlo. ¿Por qué lo condena? Por pecadores. Porque sabían que existe un juez y aún así seguimos pecando. Y esa es una condena para todos los hombres. Entonces, la revelación especial tiene este otro propósito. ¿Cuál es el propósito de la revelación especial? Exacto. Entonces, aquí tenemos por la palabra la información de su Hijo con el propósito de dar salvación. ¿Sí? Ese es el propósito de la palabra. La creación tiene la información de Dios suficiente para conocer a Dios y para darnos cuenta que estamos viviendo contra Él como seres humanos y por lo tanto su ira se revela también en el cielo. De modo que todos sabemos que alguien tiene que juzgar este mundo. Pero la revelación especial tiene el propósito de mostrarnos que existe un Salvador que quiere salvarnos. Y así Dios se da a conocer a nosotros en ese sentido. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, solo pero lo hacemos para que otros escuchen por si tienen dudas similares o si no las tenían, ahora las tengan. Entonces, la creación por sí misma me puede mostrar a mí o puede mostrar el pecado en mí. O solo me hace conocer a Dios. Las dos. Bueno, vamos a responderlo por partes. Lo que yo estoy diciendo ahorita no es algo que yo me inventé o que yo un día recibí en un sueño, ustedes me tienen que creer. Ni tampoco son años de reflexión personal en un monasterio, en una clase de filosofía. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que me dice Pablo aquí en Romanos es que el cielo revela algo, dice el versículo 18. El cielo revela la ira de Dios. Capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres somos pecadores y nuestro gran pecado es detener con injusticia su verdad. ¿Qué verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces nosotros podemos conocer parte de los atributos de Dios, dice acá, su eterno poder y deidad. ¿Qué es el eterno poder y deidad? ¿Qué es el poder? Su capacidad de hacer algo, que es el creador, y su deidad,
que Él es Dios. Entendemos que Él es poderoso y que Él es Dios a través de lo creado. Entonces, parte de la respuesta es sí conocemos parte, ¿verdad? No podemos comprenderlo todo, pero lo suficiente para entender que Él es Dios. No, yo solo sabía que había un poder, pero no sabía. No, aquí dice que entendemos tu deidad, entendemos que hay un Dios. Porque así puede decir alguien, no, yo intuía, ¿no? Que había algo, una fuerza. No. Pablo dice que lo que se conoce de Él es su deidad, que hay un Dios. ¿Y qué más revela el cielo o la creación? Revela su ira. ¿Contra quién? ¿Contra todos los hombres? Contra todos los pecadores. Todos los que detienen con injusticia su verdad. Bueno, la respuesta es, ¿conocemos a Dios en sus atributos? Sí, a través de la creación. ¿Y conocemos el juicio? También. Esa es la respuesta. Hay un versículo que está ahorita, no sé cómo, es Romanos 7:4, si no estoy mal. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis, permítanme, creo que no es esto. Bueno, pero voy a buscar la cita, pero era un versículo que mencionaba que la ley nos hacía morir, porque mostraba, porque hacía revivir, en otra palabra, el pecado. Entonces conocíamos el pecado a través de la ley. Lo pregunto porque mi duda más específica es, si hablamos de que esto nos lleva a un juicio, ¿cómo, por ejemplo, se juzgan las, ¿cómo llamarle? Tribus, por ejemplo, los mayas, que no tenían la palabra, nada más la creación. Voy a poner un ejemplo utilizando Romanos 2:12, si no estoy mal. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razones, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto se está refiriendo entonces que la ley está en la conciencia de ellos y por su conciencia que practican la ley van a ser juzgados. Bueno, voy a hacer algunas aclaraciones. Nos hemos tardado, pero para eso es el día del Señor, ¿no? Esta no es una clase de soteriología, que es la teología de la salvación, ¿no? Pero vamos a adentrarnos acá. También me he caracterizado por ser lo más honesto con ustedes en cuanto a las creencias. Esto que estamos platicando es lo que creemos los cristianos en el mundo, ¿verdad? Y decimos, sin importar la denominación, que alguien que no crea esto no tiene parte en el mundo cristiano. No es salvo, ¿verdad? Entonces, si ustedes van con un católico, con un ortodoxo, con cualquier cristiano, debería creer esto. Yo voy a decirles cuando algo lo creamos solo los evangélicos o lo creamos solo los presbiterianos, ¿verdad? Pero esto sí es universal en el cristianismo y históricamente la iglesia ha juzgado que si no se cree esto, no hay salvación. O sea, no estamos conociendo no es el mismo Dios, eso creo. Para que no vean aquí que la complejidad que yo le estoy dando es algo personal. Eso es algo histórico que se aprende en cualquier seminario católico, evangélico, lo que sea. Y que muchas iglesias nuevas han traído conocimientos diferentes. Entonces de eso sí hay que cuidarse, porque eso sí es algo que el cristianismo nunca ha visto. Esto sí lo hemos visto desde el inicio de los tiempos del cristianismo. Ahí están todos los escritos, documentos, sí. Cualquier cristiano aquí puede sentarse y decir amén conmigo, la denominación de la que sea. Ok, solamente para decirles que esto no es algo personal, ¿verdad?
Estoy simplemente diciendo lo que dice la Escritura y lo que ha creído la Iglesia a lo largo de los siglos. Lo segundo es acerca del conocimiento de la ley. No quería abordar todo Romanos porque no es soteriología, ¿verdad? Pero lo que dice Romanos 1 es que hay gentiles que tienen la posibilidad de decirle en el cielo a Dios que yo no conocía a Dios, y Dios le va a decir, tú conocías a Dios porque yo te revelé. Y después habla del capítulo 2, los de la ley. ¿Quiénes son los de la ley? Los judíos, exactamente. Así inicia el capítulo 2. No tengo tampoco pensado estudiar Romanos en un futuro cercano, así que podemos ahondarlo un poquito. Pero habla de los hijos de Abraham, de la escritura. Y el punto es que condena a los de la circuncisión. Versículo 9, capítulo 2. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o los de la incircuncisión? Entonces vemos que la ley, la revelación especial, también tiene la posibilidad, tiene la capacidad de condenarnos a través de la ley. La ley nos condena. Y hay gente que puede decir, yo no conozco la ley, nunca conocí la ley, nunca conocí los 10 mandamientos. Y Dios le dice, cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, demuestran que tienen la ley en sus corazones. Entonces no conocen los detalles de la ley, como no orinen cerca del campamento, o no trencen sus barbas. Esas cosas de la ley no las conocían, pero conocen la esencia de la ley, porque hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, esas cosas. Y entonces de eso habla el capítulo 2, que no importa el ser humano, nadie es anteriormente, pero el 2 dice lo mismo, después recicla los mismos hasta el 6. Pero vean la conclusión del 3. Dice capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condición es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera. Es un salmo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo entonces? Todo el mundo conoce a Dios por la creación. Y algunos, como los judíos, tenían la bendición de la palabra de Dios. Y Pablo pregunta, ¿somos mejores nosotros que ellos? No somos mejores. Al contrario, somos más culpables, dice Pablo. Somos peor porque teníamos escrito exactamente lo que Dios requería de nosotros. Pero el Señor hace esto para condenarnos a todos, para que nos diéramos cuenta que todos somos pecadores. Eso tiene entonces la ley que está dentro de la revelación especial y la creación. Pero el problema de la creación es que no tiene la información del Salvador. Y por eso, sí, los mayas, si no vino ningún misionero a predicarles, están en el infierno. Eso después, eso lo va desarrollando Romanos, todo Romano. Como les digo, vuelve a hacerlo cíclico, vuelve a preguntar sobre el pecado, sobre la condenación. Y entonces llega el capítulo 8 y dice, bueno, solo hay una persona con la cual podamos ser salvos. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué hay que hacer? Ir. Así dice Romanos 8, ¿no? No nos da tiempo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el 6 habla del pecado, el 7 del pecado y el 8
Vamos al 8, dice, más nosotros. Perdón, es el 10. El 10. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes serán salvos? Los que invoquen el nombre del Señor. Todos estamos bajo condenación, pero solo hay uno por el cual el hombre puede ser salvo. Y es que invoque, es decir, que llame a Jesucristo y le diga que lo salve. Pero ¿cómo invocarán? Dice el 14. A aquel en el que no han creído. ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Esa es la lógica, ¿no? Es decir, todos estamos bajo condenación y hay solo un hombre por el cual podamos ser salvos. Pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo va a llegar el mensaje si no hay quien, si no escuchan? ¿Y cómo escucharán si nadie se los lleva? Y no podrán llevar el mensaje si nadie envía. Y por eso dice, cuán preciosos son, cuán hermosos son los pies de quienes anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es, en pocas palabras, cualquiera que no haya escuchado el mensaje, no es salvo. Pero no es salvo por no escuchar el mensaje. No es salvo por pecar. ¿Verdad? No es salvo por haber pecado. Ese es el problema. Entonces, Dios no ha mandado a nadie nunca por no haber escuchado el mensaje de salvación. Todo es porque habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, sino que nos entregamos al pecado. Ese fue el pecado, ese fue los clavos de nuestro ataúd. Y el único que puede sacarnos del ataúd es Jesucristo. No sé si respondí la pregunta. ¿Alguien más? No era clase de salvación, pero de soteriología sería. Sí, el Señor ha puesto en lo que vemos y en nosotros, en nuestras propias reflexiones, que Dios existe. Pero no pone en nosotros la idea de Jesucristo como Salvador. Esa alguien me la tiene que anunciar, ¿no? Nuevamente tenemos el ejemplo de Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un hombre que sabía que Dios existía y sabía que había alguien con quien relacionarme, pero tenía que llegar Pedro a predicar. No había otra forma. Y entonces si el Señor quería que hubiera salvación en un lugar, los mandaba. Felipe quería que hubiera salvación en Etiopía. ¿Qué hizo con Felipe? Lo llevó a Felipe y Felipe predicó. Quería que hubiera salvación en Samaria, persecución en Judea, todos corriendo a Samaria. Y así fueron llevados. Tocó el corazón de Pablo. Pablo es testigo para todas las naciones. Y se lo llevó a todas las naciones. Entonces, pero no es, no es de salvación, es de conocimiento, el conocimiento de Dios. Si queremos conocer verdaderamente a Dios, hace falta algo más que ver hacia arriba o ver hacia adentro. Hay que estudiar la palabra. Y en la palabra está la ley que nos condena, como dice Yared, pero también está el Hijo que nos salva de la condenación de la ley. Entonces, la creación no nos condena porque sea fea. La creación nos condena porque nos da la información suficiente de la ley. Sí, por eso. Y ese es el propósito para el cual fuimos creados, para tener una relación redimida, donde nuestros pecados son quitados. Porque muchas veces cuando pensamos en Dios tenemos ideas equivocadas de Dios,
pensamos en nosotros mismos, en lo que Él nos puede dar. Y el Señor lo que busca es una relación verdadera. ¿Y cómo puede ser esa relación verdadera? Solo por Jesucristo. Solo por Él. No hay ninguna otra forma por la cual podamos conocer verdaderamente a Dios. Y eso lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha visto al Padre. ¿Sí, no? Hay varias declaraciones, ¿verdad? Por ejemplo, el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y nadie puede ver al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera darle a conocer. El que lo quiera revelar. Es el Hijo quien revela verdaderamente al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Entonces, si nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, no con información real, porque todo esto tiene información real, sino con una información personal, íntima, de relación y amor, es solamente a través del Hijo Jesucristo, que quita nuestro pecado y nos da un verdadero acceso personal a Dios. Y ese es nuestro propósito en la vida, llegar a Dios, estar con Dios. ¿Alguien tiene una aspiración mejor? No es buena. No es una aspiración verdadera. La aspiración de todo ser humano es llegar con el Señor, ser feliz con Él, adorarle. Eso es adorarle, de hecho. ¿Dudas? ¿Comentarios? Adelante. Pues, gracias. Yo tengo un comentario, a ver si logro explicarme. En que sabemos que va a haber un juicio al final del mundo, ¿verdad? Aún así Dios ha juzgado al mundo a través de su creación. Creo que también parte de lo que explica este versículo de Romanos es eso, ¿verdad? Que Dios ha juzgado a través de su creación, y creo que hablando siempre de los mayas, ellos veían ese juicio a través de, no sé, catástrofes. Y ellos, como sabían en su conciencia que hay un Dios, ¿verdad? Trataban de acercarse a Dios a su manera, ¿verdad? Entonces, no era la manera que Dios pide. Y ahí mismo dice, ¿verdad? Que no le glorificaron como Dios. Entonces, sí sabían que había un Dios y en su conciencia les decía, entonces se acercaban a Él con sacrificios, bueno, no a Él, sino a sus dioses, ¿verdad? Pero con la idea de que había un Dios, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que sí, la creación misma, ellos veían en la creación el juicio de Dios, ¿verdad? Y por eso intentaban como que aplacar la ira de sus dioses, ¿verdad? Y otro, yendo siempre sobre los mayas, eh, cuando vinieron los españoles, aunque no fueron con las intenciones de evangelizar, sino otras intenciones, ahí también se puede ver la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque juzgó también a estas tribus que estaban en pecado, ¿verdad? Y así como la historia de José, ¿verdad? Que no, sus hermanos tenían malas intenciones, pero Dios usó eso para bien. Igual pasó aquí, ¿verdad? Tal vez con malas intenciones vinieron, pero se comenzó a presentar de alguna forma el Evangelio, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, ahorita ya conocemos de él, ¿verdad? Entonces, era una opinión que tenía, más o menos para ver lo de la justicia de Dios a través de la creación. Podemos encontrar ese sentido de Dios en las civilizaciones, ¿verdad? El problema es que le ponían cara de jaguar y de tapir, ¿verdad? Esas cosas, y no eran el verdadero Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos también, al principio. De que adoraron a la creación antes que el Creador, que es bendito por todos los siglos. Y vinieron los españoles y pues también con sus malas intenciones o buenas intenciones traían una Biblia, y la Biblia sí es palabra de Dios y podía salvar. Y salvó a muchos. Y cuando algunos romantizan la conquista de ambos lados, pero muchos pueblos ayudaron a los conquistadores porque eso de que estuvieran sacrificando todos los días gente como que no mucho les parecía, ¿verdad? Estaban los mexicas, por ejemplo, que hacían sus sacrificios todos los días para aplacar a su Dios, y habían otros como los aztecas o algo así, que de ahí viene el mito de la
de la Malinche, ¿no? Que la Malinche les ayuda a Hernán Cortés a entrar. Es porque estaban matando a los suyos, estaban matando y sacrificando. Veían en esta religión una religión un poquito más amable, y así llegó la Biblia y el mensaje del Salvador. Y, pero ese es el sentido, ¿verdad? El sentido que todos los hombres tienen. Y por eso la solución agradable al final de cuentas fue el Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, pues básicamente de lo de por qué Dios puede estar en lugares pequeños o grandes o no tener una dimensión, es porque lo podemos representar como energía divina. Y si recordamos desde nuestra creación molecular, nosotros estamos formados por energía, entonces puede estar entre nosotros o en cualquier objeto, pues también puede determinar que está ese tipo de energía en ella, ¿no? Sí, a veces es difícil determinarlo, por eso decimos lenguaje analógico, porque tratar de definir a Dios o lo que hace Dios a veces genera problemas. Pero si podemos buscar alguna referencia de Dios dándonos vida, podría ser ese aliento de vida que nos da, ese primer motor que hizo mover las cosas. Energía, el problema es que ¿cómo se llama? Estas religiones del Nuevo Mundo usan la palabra energía y todo eso, entonces tal vez no sea la palabra más, actualmente, tal vez no sea la más bonita. Pero sí, el Señor no le manda energía, sí es el dueño de todo movimiento. Así Pablo lo dice. Pablo lo dice que él es eso está en Hechos, cuando habla de ese Dios que en él somos y en él nos movemos, dice Pablo. Usa el lenguaje griego, que era un lenguaje de energía, para decirnos, sí, él es el que dio el primer movimiento, el primer motor. Entonces, digamos que en términos generales, entendiendo que nuestro lenguaje tiene imperfecciones, podemos decir que sí, él es quien nos movió y mueve todas las cosas. Ahora, si usaría la palabra energía, actualmente creo que no la usaría mucho. Pero no está mal entenderlo así. ¿Alguien más? ¿No? ¿Oramos? Bueno, si les pareció profundo, solo estamos empezando. Oramos. Señor, gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, tanto intelectuales como morales, tú has venido a nosotros y has decidido revelarte a través de tu Hijo Jesucristo. Y hoy queremos honrarte, Señor, recibiendo el mensaje en nuestros corazones y dándonos cuenta lo grande que eres, Señor, incomprensible completamente. Nosotros no podemos elevar nuestros pensamientos lo suficiente para entender todo lo que tú eres ni todo lo que tú haces. No hay forma, Señor, en que nuestra mente pueda dimensionarlo. Aún con todos los avances tecnológicos, aún estamos muy lejos de entender completamente tu ser y tus bondades. Pero a pesar de eso, Señor, tú has decidido revelar suficiente de ti como para que nosotros podamos buscarte y amarte. Así que, Señor, al pensar en la creación, en la mente, el ser humano, todo lo que hay, todas las ciencias que tú nos das para conocer el mundo, te alabamos, Señor, porque nos damos cuenta que donde quiera que vayamos, tú eres bueno, tú eres grande, eres poderoso, Señor. Que al ver nuestros tejidos y nuestra mente, nuestros pensamientos complejos, nos damos cuenta que tú eres mucho más grande al ponerlos ahí. Y al ver el cielo, Señor, y la grandeza de las estrellas, nos damos cuenta que tú eres poderoso y nos admiramos de ese poder, Señor, tan grande. Sin embargo, Señor, también conocemos que ese conocimiento intelectual no es suficiente para agradarte, si es que todavía vivimos en pecado y estamos en pecado. Ciertamente, Señor, aún pecamos. Por eso necesitamos tu palabra y ayúdanos a meditar en tu ley para darnos cuenta que todavía nos falta mucho, Señor, que hacer y tus requerimientos morales son demasiado altos para nosotros y que no los bajas solo porque nosotros no podemos alcanzarlos, sino al contrario, tú los cumples en lugar nuestro y nos elevas al cielo para conocerte verdaderamente, sin los impedimentos de nuestra debilidad, ni tampoco la oscuridad de nuestra mente entenebrecida por el pecado.
ni las distorsiones que puedan tener también nuestras transgresiones, Señor. Por tu Hijo Jesucristo te conocemos verdaderamente y te llevamos en el corazón por tu Espíritu. Y eres tú, Señor, que nos enseñas quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a aprender a quererte como tú eres, a amarte como tú te has revelado, sin imponer nuestros propios pensamientos acerca de ti, ni buscar tu conocimiento en doctrinas extrañas, Señor, ni en supersticiones, sino solamente en tu palabra. Que tu palabra dirija nuestros pensamientos y que nos ayude a leer bien la creación también. Y que cada uno de nosotros aspire a conocerte cada vez más. Que no tenga una meta en la vida más alta que encontrarse contigo. Que su salvación no sea suficiente, Señor, sino que aspire a más, a meditar más en lo que tú eres, Señor, y en lo que tú has hecho a favor de nosotros. Te pido, Señor, que te glorifiques a través de un estudio profundo, concienzudo, Señor, disciplinado, pero también con mucha humildad, porque no somos más que nadie, Señor, al estudiar tu palabra. Al contrario, nos recuerda lo débiles que somos y lo lejos que estábamos de ti. Te damos gracias, Señor, porque nos das este domingo para estudiar tu palabra y aún más al encontrarnos por la tarde, Señor, para seguir profundizando en la bendita carta a los colosenses. Por eso, Señor, llévanos comida a nuestros hogares, a tener nuestros alimentos, Señor, y a recobrar nuestras fuerzas para seguir adorando tu nombre. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.